Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa. Esta vez continuamos hablando de la gran importancia que tiene Nuestra Señora de Guadalupe. Lo tuvo para la historia de España, para la corona de España, pero también para la historia del gran continente americano. Y para poder iniciar de la mejor manera, Padre, le pido por favor que dirija una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el anterior programa hemos tratado y hemos explicado la historia de esta Virgen de Guadalupe, desde sus antiguos orígenes de San Lucas, pasando por el remedio de la peste en Roma, el regalo de San Gregorio Magno a su amigo San Leandro, ilustre santo cartagenero de la iglesia visigoda, y ocultación de imagen, como tantas otras, encontramos debido a la invasión musulmana. Posteriormente, siglos después, la milagrosa aparición, con varias resurrecciones incluidas de la imagen, la instalación de una primera ermita y, debido a la difusión de esta devoción, su intervención en el ánimo del rey Alfonso XI, que venció la decisiva batalla de El Salado. El río Salado fue la última gran batalla de la Reconquista. Era una invasión del norte de África que, de haber tenido éxito, que gracias a Dios no lo tuvo, hubiera vuelto a retroceder siglos la pacificación de toda la península ibérica. Gracias a la intervención de la Virgen, porque había sido toda una sucesión de derrotas cristianas, en la batalla del Salado fue una gran victoria cristiana, el rey había hecho un voto a la Virgen de Guadalupe, cercana, la batalla esta fue cerca de Cádiz, y decidió construir el actual monasterio de Real Monasterio del Escorial. Guadalupe. De Guadalupe, gracias. En este Real Monasterio de Guadalupe, los reyes católicos, sobre todo la gran reina Isabel la Católica, tenían mucha devoción, pasaron prolongados periodos de tiempo en este Real Monasterio utilizándolo como corte. Y es en este Real Monasterio donde se dan los eventos del encuentro de Cristóbal Colón con los reyes, la proclamación de diferentes leyes, son todos los eventos, el bautismo de los primeros originarios de América, los primeros indios indígenas, Cristóbal y Pedro, fueron los primeros en ser bautizados, por lo tanto, otro título del monasterio de Guadalupe es el Baptisterio de América, hacen que tenga una relación toda especial de la Virgen con la Reconquista, con la conclusión de la Reconquista y con la historia futura de lo que es el continente americano. Yo creo, Padre, que sería muy aclarador, nuestros amigos que nos están escuchando agradecerían que usted explicara un poco más esta relación que hay entre lo que sería la historia en cuanto a devenir de acontecimientos e historia en cuanto a intervención de la providencia. Muy bien, con mucho gusto, sí. Lo hemos aprendido de nuestro fundador, profesor Dr. Plinio Correa de Oliveira, que él, con su visión y su discernimiento de la teología de la historia, nos enseñó a focalizar esa dimensión de la fe y de la devoción. Cuando la Virgen se aparece en un lugar, tiene como objetivo, evidentemente, los videntes, que en concreto van a recibir las gracias de esa aparición, pero también una serie de acontecimientos correlatos contemporáneos de la aparición. Es el caso de la Salet, es el caso de la milagrosa Lerry Bach, que con la crisis profunda de descristianización y laicización, anticlericalismo del siglo, Lourdes también, el siglo XIX, la Virgen tiene como objetivo influenciar, dar una serie de gracias a muchísimas millones de almas a través de esta aparición, aquella o de esos videntes o aquellos. Entonces, cuando nosotros contemplamos la historia, lo que fue la explosión musulmana tan trágica para la Iglesia y para la cristiandad, y contemplamos cómo en pocos años, pocas décadas, la cristiandad del norte de África, una de las más florecientes en los primeros siglos del cristianismo, de las más florecientes, padres de la Iglesia, ¿cuántos? Basta mencionar San Agustín para entenderlo bien. Esas cristiandades desaparecen del mapa. Desaparecen del mapa
de una manera trágica, misteriosa incluso. Cosa que no ocurre aquí. Cosa que no ocurre aquí. La invasión musulmana terrible, que también en pocas décadas acaba con la España visigoda y por lo tanto la fe cristiana católica como se profesaba a gran escala en la España, que a su vez tuvo que esa oposición arriana con la cual los visigodos entran en España, pero que al final, con el Tercer Concilio de Toledo, se da la unidad católica de España con el rey Recadero. Entonces, las imágenes de la Santísima Virgen que son escondidas, que son llevadas por los cristianos fervorosos que se dan cuenta de la tragedia y quieren evitar la profanación de esas imágenes. Vimos el caso de Montserrat, estamos viendo el caso de Guadalupe y tantas otras que iremos viendo a lo largo de estos programas, indican un designio por el cual la providencia iba marcando ya, por así decir, la ruta de la Reconquista, dejando esas semillas marianas. Curiosamente son imágenes de la Virgen, otro aspecto muy importante de subrayarse, que va a ser foco, porque allí está la Virgen escondida, que va a ser hallada, va a ser encontrada, va marcando ese lugar. Ese lugar estaba siendo bendecido por la presencia de esa imagen, la Almudena de Madrid, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Eso qué indica? Indica una economía de la gracia en la dirección de las almas y de las naciones, que por misterios que no entendemos ahora del todo, pero que entenderemos el día del juicio universal y también el nuestro particular, hay un designio por el cual esa frase que San Juan Pablo II usó tanto, España es tierra de María, se entiende mucho por estas devociones. Y curiosamente eso no pasó en el norte de África. Esa predilección, ese marcar la ruta de esa invasión con una reconquista prometida por esa presencia de las vírgenes, dedica una dimensión de la teología de la historia, dimensión de la redención que el cielo quiere dar a una nación como es España, que es muy importante. Por lo tanto, cuando veamos una devoción concreta que hace bien a muchas almas, cura enfermos, concede gracias, no pensemos solo en ese ámbito que existe, que es real. Evidentemente es casi que el gancho para que nosotros nos elevemos al cielo para pedir sobre todo la santificación, la santidad. Pero es una presencia a propósito de ese hallazgo, de ese encontrar esa imagen, que tiene que ver con la expansión de la fe y de la afirmación reconquistada de esa fe que el Islam intentó acabar, erradicar de esta España que fue tan católica antes de la invasión y que lo va a ser después con esta reconquista. Muchas gracias, padre. Me permito preguntarle dos cosas que yo creo que van a ser agradecidos que explique más. Economía de la gracia, ¿qué tiene que ver aquí el dinero con la gracia? Sería una expresión que le pido que explique. La economía de la gracia es una expresión de los padres de la Iglesia que viene a significar la administración. Evidentemente el tesoro infinitamente precioso de la sangre de Jesucristo, infinitamente valiosa, que existe, que Él ha conquistado con su redención, es administrada por la providencia divina, por la Iglesia con sus sacramentos, con la Iglesia con sus indulgencias, con la Iglesia que es la gran administradora de ese tesoro divino. Hay un régimen de administración, sería eso la economía de la gracia, por el cual a partir de ciertas almas, de ciertos hechos, de ciertos designios misteriosos de la providencia, Dios concede más o menos gracias, más o menos presencia de lo sobrenatural en ambientes, en situaciones. Por ejemplo, con la aparición de la Compañía de Jesús, la fundación que San Ignacio de Loyola hace de esta orden religiosa, y esa, por tanto, generosidad de Él y todos los hijos espirituales de Él en la Europa golpeada por esa plaga llamada protestantismo,
esta fundación, esa generosidad, esa santidad que San Ignacio de Loyola provoca con su paso de conversión en Loyola, hace que la economía de la gracia se expanda y se genere una reacción por la gracia de esa contrarreforma ignaciana que cambia los destinos de Europa también. En un sentido malo lo hizo Lutero, en un sentido santo lo hizo San Ignacio. Creo que ese ejemplo aclara mucho. Agrada mucho, muchas gracias, padre. Por lo tanto, economía de la gracia, economía no tiene que ver con dinero, es administración. Otra expresión que he usado que creo que es bueno que aclarar, teología de la historia. Aquí la historia es un Dios. La historia y la teología. Dios evidentemente tuvo un plan al crear todo, pero sobre todo tiene un plan en cuanto creó los ángeles y en cuanto creó a los hombres, los seres, únicos seres inteligentes, inmortales, que no existieron antes, pero sí, aparte de su existencia, no morirán. Ese plano de Dios, esa ilusión, valga la expresión, que Dios tiene a respecto de esas criaturas que han salido de sus manos, creadoras, corresponden a un plan que Dios tiene. Entonces Dios tiene un plan. La teología de la historia explica la visión, la idea, el plano que Dios tiene respecto de la historia en cuanto a la aplicación del tiempo a esas almas o a esos ángeles que han recibido la gracia de Dios y que corresponden o no corresponden. Entonces Dios tiene un plan en la historia, un plan que quiere realizar en un plano A, como decía una vez más, cito a Plinio Corro de Oliveira, plano A o plano B o plano C. El plano A era que Adán y Eva, el plano A, que los ángeles correspondiesen a la gracia y no hubiese infierno. Plano B, plano A, que Adán y Eva fuesen santos y no pecasen. Pero no se da el plano A, se da el plano B, que es una segunda intento, plano de Dios. Todo ese estudio de los planes de Dios al respecto de la historia y de cómo Él va conduciendo a través de almas claves, a través de economías de la gracia especiales en este o aquel periodo, es lo que estudia la teología de la historia. Básicamente es esta la explicación. Muchas gracias, padre. Yo creo que va a ser muy interesante. Estamos en Guadalupe. Entonces, ya ha sido... Guadalupe, España. Guadalupe, España. Estamos en Guadalupe, España. Han sido bautizados los primeros indígenas. Hay un gran número de conquistadores nacidos en Extremadura, devotos de la Virgen de Guadalupe. Hemos visto que hay la primera referencia de una imagen, es gracias al capitán Francisco Pérez de Lezcano, natural de Trujillo, Extremadura, y que en Trujillo, Perú, tiene un problema que le amenaza con su vida. Él hace una promesa a la Virgen de Guadalupe, Extremadura, y gracias a Dios, quedando vivo, vuelve a Extremadura y todavía vuelve a Perú, llevando la primera réplica de Nuestra Señora de Guadalupe para el Perú. Perú es la primera nación, primera región en la época, bueno, actual nación, que tiene una imagen de Guadalupe, pero no es la primera. Tenemos también en Bolivia, padre, tenemos posteriormente, no mucho tiempo después, porque la primera es en 1562. Posteriormente tenemos un santuario de Guadalupe. En el Guadalupe de Sucre, ¿no? Sucre, ciudad antigua Charcas, que estableció en 1601 un culto masivo a una réplica de la Virgen de Guadalupe, en ese caso pintada por Fray Diego de Ocaña, que es por tanto una pintura de la Virgen de Guadalupe. Y su manto fue enjollado por la población local con todo fervor, por miles y miles de perlas y piedades preciosas que marcan la devoción hasta hoy. Sí, ese manto además luego fue robado. Es muy interesante en la historia que tiene la intervención de este propio. Además, es un manto de la Virgen esta de Sucre que se considera un patrimonio, ¿no?, histórico de la propia nación boliviana. Por lo tanto, forma parte, como hemos visto en la teología de la historia, como la fe configura también a los pueblos. Esto en Bolivia, pero curiosamente va a ser Ecuador. La nación que luego va a tener una devoción más intensa, ¿no?, por la Virgen de Guadalupe. Es la Virgen que tiene otro nombre, conoce popularísima en
en Ecuador, en las afueras de Quito, santuario de Guápulo, erigido en el propio siglo XVI, el siglo de la evangelización y conquista de América, para albergar una imagen de la Virgen extremeña, tallada por el artista Diego de Robles, que se convierte en el primer santuario mariano formal del país de Ecuador. La imagen de la Virgen de Guápulo dio origen a réplicas célebres como la Virgen de El Quinche y la de Cisne, tal vez la más popular, tan popular que en España existen muchos o bastantes colonias ecuatorianas que veneran en parroquias que ceden lugar, altares, la Virgen del Cisne, del Quinche, que es popularísima. Es Guadalupe, una vez más evangelizando, una vez más transformando esa bonita regla de la providencia, criterio de la providencia de multiplicar las devociones a la Virgen, dando títulos diferentes a situaciones diferentes, a poblaciones diferentes que la van a comprender mejor, la van a amar más a través de esta o aquella advocación, y que la Iglesia en su visión universal, en su visión católica, favorece, ¿no? Estimula, bendice todas aquellas devociones a la Virgen que son suscitadas por el cielo, que aumenta la fe, aumenta el fervor. Me acuerdo una anécdota muy pintoresca del padre Antonio Roy Marín, le oí contar eso una vez, que refleja mucho este aspecto. Él estaba predicando, fue misionero a América, no me acuerdo qué país, creo que fue Ecuador, y estaban unos indios rezando una imagen de la Virgen, y él con su cabeza teológica se medio indignó de que los indios, en lugar de estar rezando al Santísimo, al Sagrario, estuviesen rezando una imagen de la Virgen. Y él, vehemente como era, tuvo una expresión así: pero ¿cómo? Hay que estar centrarse en el Sagrario, está ahí, como diciendo, no le deis importancia al Sagrario. Y él dice, cuando después que dijo eso, se arrepintió. Se arrepintió. No debería haberlo hecho. Era muy humilde. ¿Por qué? Porque él dice, yo me di cuenta después de que ellos, a través de esa devoción, entendían mejor el Sagrario. Y que hay un régimen de economía de la gracia y un régimen de distribución de los dones de Dios, que es a través de esas devociones. Y que es así. Y la inculturación famosa de la que se habla bien y mal en muchos casos hoy en día, la inculturación es esa penetración cultural que la Iglesia, entendiendo la psicología del pueblo, con ese don divino que la Iglesia católica tiene de discernir lo que son las naciones, lo que son los pueblos, hace que esa devoción explique el alma de ese pueblo. ¿Cuántas devociones hay en Japón, por ejemplo, ¿no? Que son con rasgos orientales, lógicamente, porque la Iglesia sabe y favorece que evidentemente una imagen a la cual reza un japonés o un chino tenga rasgos orientales. Es muy, muy bonito ese aspecto. Realmente es precioso porque, bueno, hemos citado dos ejemplos eminentes, pero hay otros ejemplos en América, y no nos olvidemos, es una imagen que tiene un origen palestino. De Tierra Santa acaba siendo venerada en América, como dice el padre. Un alma racional, un alma económica, en el mal sentido, no bastaba con la Virgen de Guadalupe de México, que además es local, que se extendiera en toda América. No basta, ¿no, padre? No basta. Tantas apariciones aparecidas de Brasil, Luján, de Argentina, Chinquiquirá, las Lajas, ¿no? Las Lajas de Colombia, una imagen, como decía nuestro fundador, no más lo cito, la firma de Dios en la creación. La Virgen de las Lajas, que es una imagen de la Virgen del Rosario, con Santo Domingo Guzmán, si no me equivoco, que está impresa en la roca, de manera que si se cortase la roca en varias hendiduras, en fin, aparecería la misma imagen. ¿Qué es esto? Es una devoción creada por el cielo, en el caso concreto, para ese pueblo en las Lajas, en Colombia, muy cercano a Ecuador, que es promovida por Dios y que hace un bien enorme. Exactamente. Pero bueno, para terminar, prometí terminar, pero concluimos con un broche de oro en España, porque la Santa Sede, por intercesión, por iniciativa del gran cardenal
¿no? Entonces obispo de Coria Cáceres. De Coria Cáceres todavía. Y tiene esta cardenal Segura. ¿no? Pedro Segura, obispo de Coria Cáceres, posterior cardenal de Toledo, posterior cardenal de Sevilla, enterrado aquí. Él tiene esta iniciativa, él comprende la importancia que tiene esta Virgen en la evangelización de América, de la América hispana, y él quiere darle este valor. Él promueve una coronación canónica, ¿no? Coronación del 12 de octubre, para ponerla en relación con el descubrimiento de América, de 1928. ¿Qué tiene de especial esta coronación que ya hemos visto que ha sido hecha en otras vírgenes? Tiene de especial que la coronación de por sí es un realzar la devoción que se está coronando y hacer que ella, por ser coronada, adquiera una preeminencia, una presencia, una influencia sobre el lugar o sobre las personas, en fin, que le están invocando. Y se hace notable esta coronación por la presencia del propio rey, Alfonso XIII, amigo personal, además del cardenal, entonces obispo de Coria Cáceres, que acude a esta coronación. Se hace presente, será presente también este rey en la famosa consagración de España, el corazón de Jesús, que sin la menor duda en la economía de la Iglesia a la que nos referíamos antes, habrá tenido un papel enorme ante Dios, como no lo tuvo, tristemente, la que no hizo el rey Luis XIV de Francia cuando Santa Margarita María Alacoque le transmite el pedido del corazón de Jesús de que consagre su persona, la real familia y el reino de Francia al corazón de Jesús. No lo hizo, lo hizo su bisnieto. Luis XVI, ya a punto de ser guillotinado en el Temple de París, hace una consagración, pero ya tarde. Estas coronaciones, en concreto la de Guadalupe, evidentemente subrayan, remarcan, insisten, subrayan la importancia que esta devoción tuvo y tiene, multiplicando la eficacia de su intercesión. Luego, otra cosa muy interesante de esta coronación, que la hace bastante única dentro de las coronaciones canónicas de España, fue elaborada en España por la contribución de fieles. Parece que más de 30.000 fieles contribuyeron con dinero, con joyas, para coronar a la Virgen de Guadalupe. Talleres Granda, por cierto, el que hicieron la corona. La hicieron con forma de corona imperial, corona cerrada, lo cual parece que es única en las coronaciones canónicas de España. Y es muy bonito que está grabado en esta corona: Regina Hispaniarum, la antigua fórmula que es Reina de las Españas. Es el nombre que tiene colocado en la corona. Porque España es fruto de muchas Españas, que lo bonito de una nación es, como existe tantas en Europa, ¿no? Italia, Francia, es mantener la riqueza regional, ¿verdad? Con toda la vitalidad y las potencialidades que una región tiene, una región llena de su vez de pueblos, con sus personalidades, su psicología propia, etcétera, unificadas, no anuladas, no muertas, disueltas efectivamente en un gran ente nacional, sino enriquecidas por esa unidad. Como dice Santo Tomás, la belleza es la unidad en la variedad. Es lo que los reyes católicos, nuestros reyes católicos, Isabel sobre todo, esos reyes de España, sobre todo los Austrias, sobre todo especialmente, supieron comprender la variedad dentro de la unidad, y que las Españas, presididas por la reina de las Españas, la Virgen de Guadalupe, creó para gloria de Dios y bien, evidentemente, de las almas de los españoles. Fenomenal, Padre. Muchas gracias por estas lecciones, y para concluir de la mejor manera, yo creo que si nos podemos... Vamos a rezar, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que todas esas gracias que la coronación subraya sigan siendo derramadas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.